Bienvenidos a este nuevo capítulo de su podcast favorito, Análisis de la historia de la educación desde una mirada académica. Hoy estaremos tocando puntos importantes sobre los desarrollos históricos de la educación y su relación con las dinámicas actuales. Soy Magda Díaz, especialista en gerencia educativa, y te invito a ir en este viaje que te ayudará a entender la educación de hoy. Constantemente vemos aulas que evolucionan y en el proceso de búsqueda de tener un equilibrio entre lo que antes se llamaba normal y lo que hoy llamamos educación de calidad, podemos decir que lo que llamamos normal ha sido el resultado de mucho tiempo de evolución, crisis económicas y revoluciones sociales de algunos pensadores, y que desde la escuela antigua hasta la escuela de hoy hemos tratado de comparar, analizar y mejorar la educación, llevándola por un camino de retrocesos y avances que nos han hecho testigos de una evolución en la práctica académica. Pero te estarás preguntando, ¿por qué empezar a mirar o hablar desde un antes si nuestro presente y nuestro futuro nos muestra una perspectiva completamente diferente? Es importante tener en cuenta que no podemos cambiar aquello que ni nosotros mismos entendemos. Es por esta razón y que debido a la evolución tecnológica y los cambios mundiales, podríamos estar cometiendo una violación grave al tratar de seguir una educación tradicional en un mundo que debido a su evolución no la necesita. Y todo esto nos llevará a responder nuestra gran pregunta, porque es vital comprender la historia de la educación para transformar realmente nuestra práctica pedagógica hoy. Quédate con nosotros y descubre la respuesta. Muchas gracias, Magda, por tu intervención y por darnos esta breboca de lo que será este podcast. Me encanta seguir acompañándolos en este recorrido, pero antes me presento, mucho gusto para todos nuestros oyentes. Mi nombre es Katia Díaz, soy normalista superior, psicóloga y actualmente trabajo como orientadora escolar en un centro educativo rural. Continuamos con el tema que venimos trabajando en este podcast, muy interesante por cierto, pero ya desde una mirada histórica de lo que es la educación. Vamos a hacer una introducción explicando brevemente 3 momentos: la antigüedad, la Edad Media y la modernidad, resaltando cómo cada periodo responde a una necesidad social específica. Así que para entender la educación que tenemos hoy en día, cómo se estructura, por qué y cómo es importante no olvidarnos del pasado. A veces no lo notamos, pero realmente nosotros lo que conocemos hoy es el resultado de muchos cambios a lo largo de la historia. Comencemos en la Edad Media. La educación no era para todos. Estaba dirigida principalmente a las élites, a las clases altas, y buscaba formar ciudadanos que respondieran a lo que la sociedad necesitaba en ese momento de la vida. Por ejemplo, en Grecia se hablaba de una formación integral, donde no solo importaba el conocimiento, sino también la ética y el pensamiento. Mientras tanto, en Roma era más práctica, más enfocada a preparar a las personas para la vida política y social. Luego, en la Edad Media, ya aquí la educación cambia mucho, porque queda en manos de la Iglesia. Entonces, el conocimiento giraba en torno a todo lo religioso, y además el acceso era aún limitado. Las personas de la clase baja no tenían esa oportunidad de educarse. No cualquiera podía estudiar. Y eso muestra claramente una sociedad muy jerarquizada, donde el saber también generaba poder. La persona que tenía acceso a la educación tenía un poder. Y aunque hoy en día eso sigue pasando desde una mirada un poco más metafórica, en ese momento era un poder mucho más literal, robusto, inclinado hacia la política, a los altos mandatos y a generación de oportunidades para las clases privilegiadas. Avanzamos entonces en la modernidad. Ya empiezan las transformaciones que podemos percibir en estos momentos, transformaciones muy importantes. Esta época ha dejado y va a seguir dejando una huella muy fuerte en la educación. Con la Ilustración aparecen ideas como la razón, la ciencia y la importancia del conocimiento para todos. Esto marca un antes y un después en cuanto al acceso, las oportunidades y a todo lo que implica la educación accesible para todos sin distinción del contexto social. Aquí la educación empieza a organizarse mejor, surgen los sistemas educativos y dan las bases de lo que hoy en día llamamos educación pública, que realmente es un hito sin precedentes en la historia. Incluso más adelante en la industrialización, la escuela empieza a responder a nuevas necesidades. Ya no se habla solo de lo religioso o lo político, sino que también de formar personas para el trabajo con normas, horarios, estructuras más rígidas y aspectos que todavía vemos hoy en día.
Entonces, si se analiza cada momento histórico, ha ido moldeando la educación según lo que la sociedad nos necesita. Y eso nos permite entender que no solo es algo fijo, no es estático, sino que está en constante transformación. Lo que se considera una transformación positiva, creciente y llena de oportunidades, que ha permitido impactar la vida de muchas personas. De hecho, en Colombia se ha marcado un antes y un después, especialmente en el acceso a la educación. Me ha encantado acompañarlos en este espacio. Ahora continúen conectados y aquí los dejo con mi compañera Sara. Gracias, compañera. Mucho gusto, queridos oyentes. Soy Sara de la Cruz Peñaranda, normalista superior, licenciada en Educación Artística y actualmente desempeño mi labor docente en una institución educativa distrital. Para entender este viaje sobre las características que definieron los sistemas educativos en los distintos periodos históricos, debo resaltar que la educación nunca ha sido estática. De hecho, podemos evidenciar que su evolución ha sido el reflejo de los enfrentamientos entre el poder, la fe y la economía. Teniendo en cuenta lo mencionado por Gabriela Ochsenbach en el periodo colonial, que nos revela que el sistema educativo no buscaba cambio alguno. Por el contrario, su objetivo fue la homogeneización. El pilar fundamental en este periodo fue la Iglesia Católica, donde la educación se encargaba de darle validez al orden monárquico y a la evangelización. Sin embargo, el panorama cambia drásticamente con la llegada de la Revolución Industrial. La educación se vuelve una herramienta Estado-nación. Y en este periodo no se buscaba solamente a una persona de buena fe. Por el contrario, el ciudadano debía ser productivo. Se usó la escuela como fábrica de disciplina, horarios estrictos y uniformidad. No todo fue aceptación. En este sistema mecánico le dio apertura a las pedagogías críticas. Como plantea Maldonado, se produjo un desencanto en toda Europa. Frente a este modelo de estandarización, aparecen voces que cuestionan: ¿para qué educamos realmente? En definitiva, los sistemas educativos han pasado por varias etapas, desde las doctrinas religiosas hasta la eficiencia industrial. Y entender esto es clave para imaginar una educación que finalmente priorice la autonomía humana sobre el control social. Ha sido un gusto, queridos oyentes. Los dejo con mi compañera Claudia. Cordial saludo, mi nombre es Claudia Bernal, licenciada en Educación Básica. Voy a hablar de cómo ha cambiado el rol del docente y del estudiante a lo largo de la historia. Inició en el siglo XVII. En esta época el docente era el eje central de la educación, principalmente transmitía el conocimiento y era regido en la disciplina. El estudiante memorizaba y estaba expuesto a castigos físicos y muy sumiso sin derecho a opinar. Luego, en el siglo XVIII, el pedagogo Rousseau le da más importancia al estudiante y el docente deja de ser la autoridad y se convierte en un guía inicial. El estudiante es disciplinado y memorístico e inicia a tener más importancia y naturalidad en el proceso educativo. Pero a inicios del siglo XIX, el pedagogo Joan Pestalozzi expresa que el docente se enfoca en la formación integral en valores, emociones y conocimientos, observando la importancia del afecto en el desarrollo del aprendizaje en el estudiante. Posteriormente, en el siglo XX, inicia la escuela activa y el docente pasa a ser facilitador o mediador del aprendizaje activo y significativo, y el estudiante es protagonista de su propio aprendizaje con metodologías participativas. Finalmente, en el siglo XXI, el docente es innovador, transformador, orientador, guía y diseñador de experiencias del aprendizaje, implementando tecnologías digitales, promoviendo en el estudiante habilidades del pensamiento crítico y analítico, despertando la creatividad y la colaboración y brindando atención a la diversidad e inclusión en el aula. El estudiante del siglo XXI es definido por diversos autores y educadores como un agente activo, autónomo, colaborativo, investigador y tecnológico, enfocado en el autoaprendizaje y la resolución de problemas. De esta manera podemos concluir que el rol del docente ha evolucionado desde una figura autoritaria, transmisora, hacia un profesional crítico, flexible y centrado en el estudiante, adaptándose a los cambios sociales, culturales y tecnológicos. Hola a todos, es un gusto saludarlos. Me presento, mi nombre es Carmen Luna Moreno, soy licenciada en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Hoy les voy a hablar sobre
¿Qué problemáticas actuales del contexto educativo tienen origen en procesos históricos? Abordando desigualdad, exclusión y brechas educativas, relacionándolas con el contexto social. Tenemos que ha sido un proceso donde a lo largo de la historia del contexto educativo ha existido desigualdad, ya que anteriormente solo tenían acceso a la educación personas pertenecientes a las altas élites y los campesinos, los indígenas y la mujer no tenían la oportunidad de acceder a la educación. Actualmente se ha incluido el derecho a la educación. Hoy en día, todas las personas pertenecientes a distintas clases sociales, etnias, sexo, tienen oportunidad de estudiar, pero esto aún no se da por completo, pues no todos los estudiantes están en igualdad de condiciones, porque existen muchas diferencias entre las escuelas, viéndose reflejado en la disposición de recursos educativos para cada una. En cuanto a la exclusión educativa, si bien sabemos que en la edad antigua las personas eran excluidas del sistema educativo por su condición social, diversidad cultural o lengua, en la actualidad ha cambiado, pero cabe anotar que aún se ven algunas dificultades en la educación para estudiantes con algún tipo de discapacidad, porque no reciben el apoyo total del Estado de manera correcta. Aún se sigue viendo que muchos estudiantes ingresan a la escuela y poco después terminan desertando por condiciones económicas, sociales, etc. En cuanto a la brecha educativa, teniendo en cuenta que estas están marcadas por las diferencias que hay en el aprendizaje y en las oportunidades, desde sus inicios la educación fue creada para transformar trabajadores que respondieran a las necesidades de la época, más que para desarrollar personas. Y la educación era muy tradicional, donde el estudiante solo se limitaba a memorizar y no a comprender. En la actualidad, aunque exista inclusión, se sigue viendo diferencias en la educación entre las regiones. Al no tener todas las escuelas acceso a la tecnología, la calidad de la enseñanza se hace diferente, así como también el apoyo familiar. La desigualdad social, la pobreza, la falta de oportunidades, la discriminación, la falta de inclusión, en su totalidad siguen siendo un factor que está presente en la sociedad y que se refleja en la escuela, influyendo en el aprendizaje de los estudiantes. Muchas gracias. Cordial saludo, apreciada audiencia. Mi nombre es Andrea Rivera, soy licenciada en matemática y hoy me place dirigirme a ustedes para reflexionar sobre una pregunta fundamental en el ámbito educativo. Y es, ¿cómo pueden los enfoques pedagógicos históricos contribuir a transformar la práctica educativa actual? Haciendo una visión panorámica de los enfoques pedagógicos históricos que han surgido a lo largo de los años, se puede decir que cada corriente ha dejado aprendizajes claves que hoy permiten construir prácticas más pertinentes y humanas. Por ejemplo, la pedagogía tradicional, aunque se centra en la transmisión de contenidos, ha realizado aportes significativos a la educación actual. Gracias a este enfoque, a la pedagogía tradicional, hoy contamos con currículos estructurados, secuencias de contenidos, normas de aulas y roles claros entre docente y estudiante, permitiendo así que la educación se desarrolle de manera ordenada, coherente y no improvisada. Por otro lado, es fundamental reconocer el aporte de la escuela nueva, la cual transformó la educación tradicional al centrar el proceso en el estudiante. Este enfoque promovió la pedagogía activa, influenciada por el autor John Dewey, quien expresó que el aprendizaje se logra a través de la experiencia, la participación y la autonomía. A partir de estos principios, se fortalecen propuestas como la pedagogía crítica, desarrollada por Paul Freire, la cual invita a entender la educación como una herramienta de transformación social
donde el estudiante no solo aprende, sino que reflexiona sobre su realidad para transformarla. En cuanto a la educación inclusiva, es importante señalar que ésta se ha desarrollado a través de diferentes modelos. Inicialmente se habló de un modelo de integración, donde los estudiantes debían adaptarse al sistema educativo. Posteriormente surgió el modelo de inclusión, que proponía que sea la escuela la que se transforme para responder a la diversidad. Y finalmente, hay un enfoque que es el actual, el cual conocemos como diseño universal para el aprendizaje, DUA, el cual plantea la necesidad de ofrecer múltiples formas de enseñar, aprender y evaluar, garantizando así oportunidades para todos. Entonces podemos decir que estos enfoques pedagógicos históricos contribuyen a transformar las prácticas educativas actuales al ofrecer herramientas para pasar de una enseñanza tradicional a una educación más crítica, participativa, inclusiva y contextualizada, respondiendo así a los desafíos sociales y educativos del presente. Gracias, Andrea. Chicas, mirando la educación desde una perspectiva evolutiva, se puede analizar y comprender cómo ésta ha tenido un cambio drástico al pasar de los años, que nos ha dado a conocer el ayer con una educación conductista de memorización y exclusiva, hasta el hoy con una educación de autoaprendizajes transformadora, tecnológica y de desarrollos coherentes y capaces, logrando así que el ser humano se plantee objetivos visibles, enfocados y acordes a su propio contexto y desarrollo. Por consiguiente, damos el cierre a esta temática que nos deja con muchas incógnitas y enseñanzas, pero que de cierta manera nos permite ir al ritmo de los aprendizajes significativos e incluyentes para así no quedarnos en un pasado tradicionalista. Llegamos al final de nuestro podcast, no sin antes dar sinceros agradecimientos a nuestras profesionales invitadas por sus contribuciones y por supuesto al público maravilloso que nos acompañó, invitarlos a que nos escuchen y no olviden suscribirse a nuestro canal. ¡Adiós!